«Aprenda su lugar, vieja estúpida». Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de sentir cómo mis cabellos eran arrancados con tanta fuerza que pensé que mi cuero cabelludo se desprendería. Mi yerno Emiliano me arrastró por el pasillo como si fuera un saco de basura. Mis rodillas golpearon el piso de cerámica fría. Sentí el sabor de la sangre en mi boca. Me arrojó dentro de un cuarto pequeño al fondo de la casa. Un cuarto sin ventanas que antes guardaba cajas viejas y herramientas oxidadas. La puerta se cerró con un golpe seco. Escuché la llave girar en la cerradura. Me quedé ahí, en el piso, temblando. No de miedo, de rabia. Me llamo Esperanza Costilla. Tengo 60 años, y durante casi 2 años permití que mi propia hija y su esposo me convirtieran en una prisionera dentro de mi propia casa. Pero esa noche, encerrada en ese cuarto oscuro que olía a humedad y abandono, con el labio partido y el orgullo destrozado, saqué de mi sostén algo que ellos nunca supieron que tenía. Un teléfono celular secreto. Mis manos temblaban mientras escribía un mensaje. Solo una dirección. Solo 3 palabras más. Necesito ayuda urgente. Lo envié a un viejo conocido. 25 minutos después, escuché las sirenas. Y en ese momento, Isela y Emiliano descubrieron con quién se habían metido. Pero para entender cómo llegué a ese cuarto oscuro, con el cabello revuelto y el corazón roto, debo regresar al principio, al día en que todo parecía perfecto, al día en que aún creía que mi hija me amaba. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Hace 3 años, mi vida era completamente diferente. Vivía sola en una casa modesta, pero digna en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México. Una casa de 2 plantas con un pequeño jardín donde cultivaba jazmines y bugambilias. Por las mañanas, el aroma del café de olla se mezclaba con el canto de los pájaros. Tenía mi rutina, mis amigas del mercado, mis paseos por el parque los domingos. Trabajé durante 35 años como secretaria ejecutiva en una firma de abogados reconocida. No fue una vida de lujos, pero fue una vida honesta. Cuando mi esposo Rodrigo murió hace 10 años de un infarto fulminante, quedé sola. Isela ya estaba casada, ya tenía su propia familia. O eso creía yo. Mi pensión no era millonaria, pero era suficiente. 7,200 pesos al mes. Una cantidad modesta pero digna que me permitía vivir sin pedirle nada a nadie. Pagaba mis servicios, compraba mi despensa, incluso me daba el lujo de invitar a Isela y a sus 2 hijos a comer cada 15 días. Recuerdo esas comidas con una claridad que duele. Yo preparaba mole poblano, el favorito de Isela desde niña. Ponía la mesa con el mantel bordado que me regaló mi madre. Mis nietos, Sebastián y Valeria, corrían por el jardín mientras yo les preparaba aguas frescas de Jamaica. Isela llegaba con una sonrisa. Me abrazaba. Me decía, «Huele delicioso, mamá. Nadie cocina como tú». Emiliano siempre llegaba tarde, siempre con el ceño fruncido, siempre con el teléfono en la mano. Al principio pensé que era solo estrés del trabajo. Isela me había dicho que él tenía un negocio de refacciones para autos, que las cosas estaban difíciles, que la economía no ayudaba. Yo asentía, yo servía más mole, yo callaba cuando él alzaba la voz para decirle a Isela que la comida estaba demasiado condimentada o que los niños hacían mucho ruido. «Es su carácter, mamá», me decía Isela después, cuando lo disculpaba. «Tú sabes cómo son los hombres cuando tienen presión». Y yo callaba. Siempre he sido de las que callan, pero hubo un momento en que Isela empezó a visitarme con más frecuencia. Ya no solo los domingos. De repente aparecía entre semana, siempre con alguna excusa. «Mamá, pasaba por aquí y quise saludarte». «Mamá, los niños querían verte». «Mamá, ¿tienes un cafecito?». Al principio me alegraba. Pensé que mi hija finalmente entendía el valor de pasar tiempo con su madre. Pensé que la vida le había enseñado que la familia es lo único que importa. Qué ingenua fui. Las visitas siempre terminaban igual. Tomábamos café, platicábamos de trivialidades, y luego, casi como si fuera casual, Isela dejaba caer una pregunta. «Mamá, ¿y cómo vas con tus gastos? Mamá, ¿te alcanza la pensión? Mamá, si algún día necesitas ayuda, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?».
Yo le sonreía, le decía que estaba bien, que no necesitaba nada, pero Isela insistía. Es que me preocupo por ti, mamá. Estás sola. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas y no tienes dinero para los medicamentos? Esas palabras se quedaban flotando en el aire como humo, y aunque yo las apartaba, aunque yo insistía en que estaba perfectamente bien, algo dentro de mí comenzó a sentirse incómodo. Fue en una de esas visitas cuando vi el teléfono de Isela vibrar sobre la mesa. Ella lo tomó rápidamente, demasiado rápidamente. Vi el nombre en la pantalla antes de que ella lo girara. Emiliano. No contestes enfrente de ella. Mi corazón dio un vuelco. Isela se levantó de la mesa. Perdón, mamá. Es del trabajo. Regreso en un momento. Salió al jardín. Cerró la puerta corredera de vidrio. Pero yo podía verla a través del cristal. La vi caminar de un lado a otro. La vi gesticular. La vi mirar hacia la cocina, hacia donde yo estaba, con una expresión que no supe descifrar. Cuando regresó, su sonrisa era forzada. «Mamá», dijo, sentándose de nuevo frente a mí. «Emiliano y yo hemos estado pensando. Tú aquí sola, en esta casa tan grande. Nosotros en ese departamento tan chiquito con los niños. ¿No crees que sería mejor, que sería más lógico, vivir todos juntos?» Sentí un peso en el estómago. «¿Vivir juntos?», repetí. «Sí, mamá. Piénsalo. Tú nos ayudarías con los niños. Nosotros te cuidaríamos a ti. Sería perfecto, como una familia de verdad». Algo en su tono de voz no me gustó. Algo en la forma en que pronunció «familia de verdad» sonaba hueco. Pero Isela era mi única hija. Y yo, a mis 60 años, estaba cansada de estar sola. «Déjame pensarlo», le dije. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mecedora, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Las bugambilias se mecían con el viento. La luna llena iluminaba las macetas de barro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No de estar sola, sino de ya no estarlo. 3 semanas después, Isela y Emiliano se mudaron a mi casa. Trajeron sus muebles, trajeron sus cajas, trajeron su ruido. Y desde el primer día, sentí que ya no era mi casa. Emiliano caminaba por los pasillos como si fuera el dueño. Movía mis cosas sin preguntar. Cambió el canal de la televisión, aunque yo estuviera viéndolo. Abrió la alacena y se quejó de que no había comida de verdad. «Va, puras chucherías de vieja», dijo, tirando a la basura mis galletas Marías y mi avena. Isela solo reía. «No le hagas caso, mamá, ya sabes cómo es». Pero yo no sabía cómo era, porque el Emiliano que yo conocía en las comidas familiares era callado, distante. Este Emiliano era invasivo, grosero, territorial, y mi hija lo dejaba hacer. La primera señal real llegó 2 meses después de que se mudaran. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Isela entró con un sobre de papel manila. «Mamá, necesito que firmes esto». Dejó el sobre la mesa. «¿Qué es?», pregunté, secándome las manos en el delantal. «Solo son unos papeles para actualizar tu seguro médico. Por si acaso. Ya sabes, a tu edad es importante tener todo en orden». Algo en su mirada evitaba la mía. Abrí el sobre. Había varios documentos, letras pequeñas, términos legales que no entendía del todo. «¿Y esto de poder notarial?», pregunté, señalando una de las hojas. Isela se puso tensa. «Es solo para que yo pueda ayudarte con trámites si te pasa algo, mamá. Nada grave. Es rutinario». Pero mi instinto me decía que no era rutinario. «Déjame leerlo con calma», le dije, cerrando el sobre. La expresión de Isela cambió. Solo por un segundo. Vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Irritación. «Como quieras, mamá», dijo saliendo de la cocina. Esa noche, guardé el sobre sin firmar en el cajón de mi buró. Y por primera vez desde que tenía 12 años, desde que mi padre me enseñó a cuidarme, hice algo que no le conté a nadie. Fui al centro comercial. Entré a una tienda de electrónicos y compré un teléfono celular básico con una línea prepagada. No sabía por qué lo hacía. Solo sabía que lo necesitaba. Lo guardé en el fondo de mi armario, envuelto en un pañuelo viejo. Y seguí viviendo como si todo estuviera bien. Pero ya nada estaba bien. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los siguientes meses fueron una lenta agonía disfrazada de normalidad.
Isela dejó de preguntarme por los papeles del poder notarial, pero yo sabía que no se había olvidado. Lo veía en la forma en que me observaba cuando yo revisaba mi correo. Lo veía en la forma en que entraba a mi habitación sin tocar, como buscando algo. Emiliano, por su parte, se volvió cada vez más presente en la casa y más ausente en el trabajo. Su supuesto negocio de refacciones parecía no existir. Se levantaba tarde, pasaba horas frente a la televisión, gritaba cuando los niños hacían ruido y siempre me miraba con ese desprecio apenas disimulado. «Ya hiciste la comida, Esperanza», me decía. Nunca doña Esperanza, nunca suegra, solo Esperanza, como si yo fuera su empleada. Un día me atreví a corregirlo. «Me gustaría que me llamaras con más respeto, Emiliano». Él soltó una carcajada. «¿Respeto? Estás viviendo bajo el mismo techo que yo, comiendo de mi comida, usando mi luz, mi agua, y tú me pides respeto». Me quedé helada. «Esta es mi casa», dije, con la voz más firme que pude. «Por ahora», respondió él, y salió de la cocina. «Por ahora». Esas dos palabras se quedaron conmigo como una astilla clavada en el pecho. ¿Qué quiso decir con «por ahora»? Esa noche, cuando Isela y Emiliano salieron a dejar a los niños en casa de su otra abuela, revisé mi escritorio, el cajón donde guardaba mis documentos importantes, escrituras de la casa, actas de nacimiento, mi testamento. Todo estaba ahí, pero algo no estaba en su lugar. Los papeles estaban revueltos, como si alguien los hubiera sacado con prisa y los hubiera vuelto a meter sin cuidado. Yo siempre los ordenaba cronológicamente. Siempre los dejaba alineados en sus carpetas. Alguien había estado husmeando en mis cosas. Sentí un nudo en la garganta. Cerré el cajón, y en ese momento tomé una decisión. Al día siguiente, sin decirle nada a Isela, salí temprano de la casa. Tomé un taxi y fui al banco. El ejecutivo que me atendió era el mismo de siempre. El señor Campos, un hombre de unos 50 años que siempre me trataba con amabilidad. «Buenos días, doña Esperanza. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito revisar mi cuenta», le dije, «y quiero saber si alguien más tiene acceso a ella». El señor Campos tecleó en su computadora. Frunció el ceño. «Su cuenta está a su nombre únicamente. Nadie más tiene acceso. ¿Hay algún problema?» «No», mentí. Solo quería asegurarme. ¿Desea agregar a algún beneficiario? ¿Algún familiar? «No», respondí rápidamente. «De hecho, quiero que nadie pueda hacer movimientos sin mi presencia física aquí en el banco». «¿Es posible?» El señor Campos asintió. «Claro, podemos poner una restricción de seguridad. Cualquier movimiento mayor a 1,000 pesos requerirá su firma y su identificación en ventanilla. Hágalo, por favor». Firmé los documentos necesarios, y cuando salí del banco, respiré un poco más tranquila, pero esa tranquilidad duró poco. 2 semanas después, llegó el primer día de depósito de mi pensión. Era día 3 del mes. Siempre llegaba el día 3. 7,200 pesos exactos. Esa mañana, después del desayuno, Isela se acercó a mí con una taza de café en la mano. «Mamá, ya llegó tu pensión, ¿verdad?» Asentí. «Perfecto. Necesito que me des 3,000 pesos». La miré sin comprender. «¿Para qué?» «Para la despensa, mamá. Para los servicios. Para los gastos de la casa. Tú vives aquí. Es lo justo». Había algo lógico en sus palabras, pero también algo incorrecto. «Yo compro mi propia despensa», le dije, «y los servicios siempre los he pagado yo». «Pero ahora somos más personas, mamá. Se gasta más luz, más agua, más gas, y Emiliano no está trabajando ahorita. Las cosas están difíciles». Ahí estaba. La verdad, Emiliano no trabajaba, y ahora querían que yo mantuviera a toda la familia. «Isela, mi pensión no alcanza para todos, apenas me alcanza para mí». Mi hija dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «No puedo creer que seas tan egoísta, mamá. Te estamos cuidando, te estamos dando compañía. ¿Y tú no puedes ayudarnos con un poco de dinero?» «No es un poco de dinero, Isela. Son 3,000 pesos. Es casi la mitad de mi pensión». «¿Y qué? ¿En qué los gastas tú?» «¿En qué, mamá? Aquí no pagas renta. Aquí no pagas casi nada. Eres una malagradecida». Las palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Malagradecida. Mi propia hija me llamó malagradecida en mi propia casa. «Voy a pensarlo», le dije, solo para terminar la conversación.
Isela se levantó de la mesa y salió de la cocina sin despedirse. Esa tarde, cuando fui al mercado, sentí una opresión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Caminé entre los puestos de frutas y verduras como en automático. Compré jitomates, compré cebollas, compré lo mínimo. Y cuando regresé a casa, Emiliano estaba sentado en mi sillón favorito, mi mecedora, la que mi esposo Rodrigo me regaló en nuestro 20º aniversario. «Necesitamos hablar», me dijo, sin siquiera mirarme. Dejé las bolsas del mercado en la mesa de la cocina. ¿De qué? De dinero. Isela me contó que no quieres cooperar con los gastos. No es que no quiera, es que no puedo. Emiliano se levantó de la mecedora, caminó hacia mí, se plantó frente a mí con los brazos cruzados. «Mira, Esperanza, las cosas son así. Tú vives aquí porque nosotros te lo permitimos. Esta casa es grande, cuesta mantenerla, y tú tienes una pensión que no te ganaste sola, porque tu esposo también aportó. Así que esa pensión también le corresponde a Isela». Me quedé sin palabras. «Mi pensión es mía», logré decir. «Tu pensión es de la familia, y aquí la familia somos todos. Así que cada mes vas a dar 3,000 pesos para la casa. No es negociable». «¿Y si no quiero?». Emiliano sonrió. Fue una sonrisa fría, calculadora. «Entonces vas a tener que buscarte otro lugar donde vivir. Y a tu edad, con lo que cuesta una renta, buena suerte». Se dio la vuelta y salió de la cocina. Yo me quedé ahí, de pie, con las manos temblando. Esa noche no cené. No pude. Me encerré en mi habitación y me senté en la cama. Miré alrededor, las paredes que yo misma pinté de color durazno, la cómoda que compré con mi primer sueldo, las fotografías de Rodrigo, de Isela de niña, de mis padres, todo lo que había construido, todo lo que había cuidado, y ahora me lo estaban quitando. Abrí el armario, saqué el pañuelo viejo del fondo y desenvolví el teléfono celular secreto. Lo encendí. Tenía batería, y en ese momento, aunque todavía no sabía qué iba a hacer, supe que ese pequeño aparato sería mi salvación. Guardé un número, un solo número, un viejo conocido que no veía desde hacía años, alguien que me debía un favor, alguien en quien podía confiar. No lo llamé, todavía no, pero saber que podía hacerlo me dio un poco de fuerza. 3 días después, Isela entró a mi habitación sin tocar la puerta. Yo estaba doblando ropa. «Mamá, necesito tu tarjeta del banco». Levanté la vista. «¿Mi tarjeta?» «Sí, voy a ir al súper. Necesito comprar despensa. Dame la tarjeta y tu NIP». «Isela, yo voy contigo. Compro mi despensa como siempre». «No, mamá, ya no. Ahora yo me encargo de todo. Es más fácil así. Dame la tarjeta». «No». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Isela entrecerró los ojos. «¿Cómo que no? No te voy a dar mi tarjeta». «¿Por qué no? ¿No confías en mí? ¿En tu propia hija?» «No es eso, Isela. Es que esa tarjeta es mía. Es mi pensión. Y yo la manejo». Mi hija se cruzó de brazos. Tenía la misma expresión de Emiliano. Esa mezcla de desprecio y frialdad. «Está bien, mamá. No me la des, pero entonces no esperes que te siga cuidando». Y salió de mi habitación dando un portazo. Los siguientes días fueron un infierno silencioso. Isela dejó de hablarme. Emiliano me ignoraba por completo. Hasta los niños, Sebastián y Valeria, parecían haber recibido instrucciones de mantenerse alejados de mí. Yo comía sola, veía televisión sola, caminaba por mi propia casa como un fantasma, y cada noche, antes de dormir, sacaba el teléfono secreto, lo miraba y pensaba, todavía no, pero pronto. Una tarde, cuando salí al jardín a regar las plantas, encontré algo que me heló la sangre. Mis bugambilias, mis hermosas bugambilias que había cuidado durante años, estaban arrancadas. Alguien las había arrancado de raíz y las había tirado a la basura. Entré a la casa temblando. «¿Quién arrancó mis plantas?». Emiliano estaba en la sala viendo televisión. «Yo», dijo, sin voltear a verme. «Estaban estorbando. Quiero poner ahí una parrilla para hacer carnes asadas. Esas plantas tenían 10 años. Eran mías. Esta casa es de todos, Esperanza. Ya supéralo». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no lloré. Ya no. Porque en ese momento entendí algo muy claro. Esto no era una familia. Esto era una invasión. Y yo necesitaba un plan. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tanto tiempo.
¿Y tú? ¿Alguna vez has permitido algo por miedo a estar sola? Durante las siguientes semanas, intenté convencerme de que las cosas mejorarían. Me levanté más temprano para preparar el desayuno antes de que Emiliano se despertara. Limpié la casa de arriba a abajo sin que nadie me lo pidiera. Cociné los platillos favoritos de Isela, esperando que eso ablandara su corazón. Pero nada funcionó. Isela seguía distante. Emiliano seguía invasivo. Y yo seguía sintiéndome como una extraña en mi propia casa. El día que cumplí 61 años, desperté con una pequeña esperanza. Pensé que tal vez Isela recordaría, que tal vez habría un pastel, una felicitación, algo. Me arreglé con más cuidado que de costumbre. Me puse un vestido color vino que Rodrigo me había regalado años atrás. Me peiné, me maquillé ligeramente. Bajé a la cocina esperando encontrar a mi familia reunida, pero la cocina estaba vacía. Isela y Emiliano se habían ido temprano. Dejaron los platos del desayuno sucios en el fregadero, las sillas desacomodadas, las migajas de pan sobre la mesa. Pasé todo el día sola. Nadie llamó, nadie llegó. A las 8 de la noche, cuando Isela finalmente regresó con los niños, yo estaba sentada en la sala, viendo una película vieja en la televisión. «Hola, mamá», dijo Isela, ni siquiera volteando a verme. «Hola, hija». Esperé. Quizás lo había olvidado, quizás lo recordaría en cualquier momento. Pero Isela subió las escaleras con los niños y cerró la puerta de su habitación. Me quedé ahí, en la sala, con el corazón encogido, y por primera vez desde que Rodrigo murió, lloré. Lloré en silencio, para que nadie me escuchara, para que nadie supiera que mi propia hija había olvidado mi cumpleaños. Esa noche, antes de acostarme, saqué el teléfono secreto. Miré el número guardado, el único contacto que tenía ahí. Mis dedos se quedaron sobre el teclado. Todavía no, me dije. Todavía puedo arreglar esto. Pero en el fondo sabía que nada se iba a arreglar. 2 semanas después, llegó el siguiente depósito de mi pensión. 7,200 pesos, como siempre. Esa mañana, después del desayuno, Emiliano se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. «Esperanza, necesitamos hablar». Dejé mi taza de café sobre la mesa. «¿De qué?» «De tu pensión. Ya llegó, ¿verdad?» Asentí. «Bien, entonces dame 4,000 pesos». Me quedé helada. «Dijiste que eran 3,000». «Sí, bueno». Las cosas subieron de precio. Los niños necesitan útiles escolares. Hay que pagar la luz, el gas, el teléfono. 4,000. Emiliano, no puedo darte 4,000 pesos. Necesito ese dinero para mis medicamentos, para mis cosas. Tus medicamentos no cuestan tanto. Deja de hacerte la víctima y dame el dinero. No. La palabra salió firme, más firme de lo que esperaba. Emiliano se levantó de la silla, caminó hacia mí, se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al mío. ¿Sabes qué, Esperanza? Estoy cansado de tus caprichos. Estoy cansado de tu egoísmo. Aquí todos ponemos de nuestra parte, menos tú. Emiliano, esta es mi casa, mi pensión, y yo decido qué hacer con mi dinero. Él soltó una risa seca. Tu casa, tu pensión, tu dinero. ¿Sabes qué pasa con las viejas tercas como tú? Terminan solas, terminan abandonadas en un asilo. ¿Es eso lo que quieres? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Estás amenazándome. No te estoy amenazando. Te estoy diciendo la verdad. Si no quieres cooperar con esta familia, entonces no eres parte de esta familia. Y las personas que no son parte de la familia, sobran. Se enderezó, me dio la espalda, y antes de salir de la cocina, se detuvo en el umbral de la puerta. Tienes hasta mañana para darme esos 4,000 pesos, o empiezo a buscar asilos. Y salió. Me quedé sentada en la cocina, temblando. No de miedo, de rabia. Pero más que rabia, sentía algo peor. Sentía impotencia. Porque por más que quisiera echarlos de mi casa, por más que quisiera gritarles que se fueran, sabía que no era tan fácil. Eran mi hija, mis nietos, y yo, a pesar de todo, aún los amaba. Esa tarde, cuando Isela llegó de la calle, la esperé en la sala. «Isela, necesito hablar contigo». Mi hija se quitó los zapatos y se dejó caer en el sillón. «¿Qué pasa, mamá?» Emiliano me pidió 4,000 pesos de mi pensión y me amenazó con meterme a un asilo si no se los doy. Esperé alguna reacción. Esperé que Isela se indignara, que defendiera a su madre, que le dijera a su esposo que estaba fuera de lugar,
Pero Isela solo suspiró. Ay, mamá, Emiliano no te amenazó. Solo está estresado. Las cosas están muy difíciles para nosotros. ¿Difíciles? ¿Y para mí no? Esta es mi casa, Isela, mi pensión. No puedo mantener a toda una familia. No te estamos pidiendo que mantengas a toda la familia. Solo que cooperes. Solo que seas justa. ¿Justa? ¿Justa con quién? ¿Con el hombre que arrancó mis plantas? ¿Con el hombre que me falta al respeto todos los días? Isela se puso de pie. Ya estoy cansada de esta conversación, mamá. Siempre eres la víctima. Siempre te quejas. ¿Sabes qué? Emiliano tiene razón. Eres egoísta. Siempre lo has sido. Las palabras me golpearon como piedras. Isela. No, mamá. Déjame terminar. Toda mi vida has sido así. Cuando papá murió, solo pensaste en ti, en tu dolor, en tu soledad. Nunca pensaste que yo también lo había perdido, que yo también estaba sufriendo. Eso no es cierto. Sí lo es. Y ahora que finalmente tengo una familia y necesito ayuda, tú me das la espalda. Tú me niegas lo único que te pido. No te estoy negando nada, Isela. Solo te estoy diciendo que no puedo darte 4,000 pesos cada mes. Es demasiado. Entonces dame 2,000, algo. Pero deja de hacerte la mártir. La miré. Realmente la miré. Y no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Esa no era mi hija. Esa no era la niña que yo crié. Esa no era la pequeña Isela que me abrazaba y me decía, «Te amo, mami», antes de dormir. Esa mujer tenía los ojos fríos de Emiliano. Tenía su misma dureza. «Está bien», dije derrotada. «Te daré 2,000 pesos este mes». Isela asintió. «Gracias, mamá. Sabía que entrarías en razón». Y subió las escaleras sin despedirse. Al día siguiente fui al banco. Saqué 2,000 pesos en efectivo. Los puse en un sobre y se los di a Isela. Ella ni siquiera me dio las gracias. Solo tomó el sobre y lo guardó en su bolsa. Esa noche revisé mi estado de cuenta. Me quedaban 5,200 pesos. Tenía que pagar la luz, 800 pesos, el gas, 400 pesos, el teléfono, 300 pesos, mis medicamentos para la presión, 900 pesos y mi despensa. Hice cuentas, una y otra vez. No me alcanzaba, y aún faltaban 20 días para el siguiente depósito. Los días siguientes fueron de una tensión constante. Isela y Emiliano actuaban como si todo estuviera bien, como si yo no les acabara de dar 2,000 pesos, como si yo no estuviera batallando para llegar a fin de mes. Una tarde, cuando fui al súper, tuve que regresar varias cosas al estante porque no me alcanzaba el dinero. La cajera me miró con lástima cuando le pedí que quitara el queso, el jamón y el pollo. ¿Segura, señora? Sí, hija, segura. Regresé a casa solo con lo básico: frijoles, arroz, jitomate, cebolla, tortillas. Esa noche, Emiliano se burló de mi cena. ¿Frijoles otra vez, Esperanza? ¿No tienes imaginación? No le contesté. Solo comí en silencio. Al día siguiente, cuando estaba limpiando mi habitación, encontré algo extraño. Mi joyero estaba abierto. Yo siempre lo mantenía cerrado. Siempre. Lo revisé con el corazón acelerado. Faltaba algo. Mis aretes de oro. Los que Rodrigo me regaló en nuestro aniversario número 15. Los únicos aretes de valor que tenía. Habían desaparecido. Bajé las escaleras corriendo. ¡Isela! ¡Isela! Mi hija salió de la cocina. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué gritas? Mis aretes de oro. ¿Los has visto? Isela se encogió de hombros. No, mamá. No sé de qué aretes hablas. Los aretes que tu padre me regaló. Los que siempre están en mi joyero. Han desaparecido. Pues no sé, mamá. A lo mejor los perdiste. Tú sabes que ya no tienes tan buena memoria. Me quedé helada. Yo no los perdí. Alguien los tomó. Isela me miró con fastidio. ¿Me estás acusando de algo? Yo no dije eso, pero lo estás insinuando. ¿Crees que yo te robé tus aretes? Isela, solo pregunto si los has visto. No, mamá, no los he visto, y me parece muy feo que andes acusando a tu propia familia de robo. Se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé ahí, en medio de la sala, sintiéndome más sola que nunca. Subí a mi habitación, cerré la puerta con seguro, y lloré. Lloré por los aretes, lloré por el dinero, lloré por mi dignidad, pero sobre todo, lloré porque finalmente entendí algo. No estaba perdiendo mis cosas por descuido, me las estaban robando,
Y cuando saqué el teléfono secreto esa noche, ya no pensé todavía no. Pensé pronto, muy pronto. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El mes siguiente llegó mi pensión como siempre, 7,200 pesos. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez yo estaba preparada. Fui al banco el mismo día del depósito. Llegué temprano, antes de que abrieran las tiendas del centro. Me senté en la banca de la entrada y esperé. Cuando el señor Campos llegó, me saludó con su amabilidad de siempre. «Buenos días, doña Esperanza. Qué temprano por aquí». «Buenos días. Necesito hablar con usted. Es importante». Me hizo pasar a su escritorio. Cerró la puerta de la oficina. «¿Qué sucede?» Respiré profundo. «Necesito que me explique algo. Si alguien quisiera sacar dinero de mi cuenta sin que yo esté presente, ¿podría hacerlo?» El señor Campos frunció el ceño. «No, doña Esperanza. Como le expliqué hace unos meses, pusimos restricciones en su cuenta. Cualquier movimiento requiere su presencia física y su identificación. ¿Por qué lo pregunta? ¿Tiene alguna sospecha?» «Sí, creo que mi familia está tratando de acceder a mi dinero». El señor Campos asintió lentamente. «Entiendo. Desafortunadamente, es algo más común de lo que se piensa. Familiares que se aprovechan de adultos mayores. ¿Alguien le ha pedido su tarjeta o su NIP?» «Sí, mi hija». ¿Y se los dio?» «No». «Bien, manténgalo así. Y si me permite un consejo personal, considere abrir una cuenta de ahorro secreta, una que solo usted conozca, para emergencias». Sus palabras me dieron una idea. ¿Puedo hacerlo ahora? Por supuesto. 30 minutos después, salí del banco con una nueva tarjeta de débito. Una cuenta de ahorro completamente independiente a mi pensión. Había transferido 2,000 pesos a esa cuenta. Dinero que nadie sabía que existía. Guardé la tarjeta en el lugar más seguro que se me ocurrió, dentro de una caja de avena en la alacena de mi habitación. Nadie revisaría ahí. Cuando regresé a casa, Emiliano estaba esperándome en la sala. «¿Dónde estabas?» «Fui al banco». «¿Al banco? ¿Para qué?» «Para sacar dinero». Emiliano extendió la mano. «Dame 3,000 pesos». «¿3,000? ¿El mes pasado acordamos 2,000? Las cosas cambiaron. Los niños necesitan uniformes nuevos. Dame 3,000». Sentí que la sangre me hervía. «No te voy a dar 3,000 pesos, Emiliano». Su expresión se endureció. «¿Cómo dijiste?» «Que no. Ya te di 2,000 el mes pasado. No puedo seguir dándote más». Emiliano se levantó del sillón. Caminó hacia mí con pasos lentos y calculados. «Escúchame bien, vieja. Tú no decides nada en esta casa. Aquí yo mando. Y si yo te digo que me des 3,000 pesos, ¿me los das?» «Esta es mi casa», dije, aunque mi voz temblaba. «Y tú no mandas nada aquí». Por un momento pensé que me iba a golpear. Vi la rabia en sus ojos. Vi cómo cerraba los puños. Pero entonces apareció Isela en las escaleras. «¿Qué pasa aquí?» «Tu mamá no quiere cooperar», dijo Emiliano, sin quitarme los ojos de encima. Isela bajó las escaleras. Se colocó junto a su esposo, los dos frente a mí. «Mamá, dame el dinero». «Isela, no puedo seguir dándoles dinero todos los meses. Mi pensión no alcanza». «Entonces vende algo». Me quedé sin aliento. «¿Qué venda algo?» «Sí, mamá. Esta casa está llena de cosas viejas que no usas. Vende la vajilla de porcelana de la abuela, vende los cuadros, vende lo que sea. Pero consigue el dinero». «Isela, esa vajilla es de mi madre. Es lo único que me queda de ella». «¿Y qué? ¿Vas a dejar que tu familia pase necesidades por un plato viejo?» No podía creer lo que estaba escuchando. «Ustedes no están pasando necesidades. Emiliano simplemente no quiere trabajar». El golpe llegó tan rápido que no lo vi venir. Emiliano me dio una bofetada. No fue fuerte, no me tiró al piso, pero el impacto emocional fue devastador. Me llevé la mano a la mejilla, sentí el ardor, sentí las lágrimas brotando. «¡Emiliano!», gritó Isela, pero no lo gritó por indignación. Lo gritó por miedo, miedo a que yo hiciera algo. Emiliano me señaló con el dedo. «La próxima vez que me faltes al respeto, no será solo una cachetada, ¿entendiste?». Y subió las escaleras. Me quedé ahí, de pie, con la mejilla ardiendo y el corazón destrozado. Isela me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero entonces desvió la mirada.
No debiste provocarlo, mamá. Y siguió a su esposo escaleras arriba. Me quedé sola en la sala. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió definitivamente. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Saqué el teléfono secreto. Mis manos temblaban mientras escribía un mensaje. Hola, soy Esperanza. ¿Te acuerdas de mí? Necesito tu consejo. Es urgente. Lo envié. 3 minutos después llegó la respuesta. Claro que me acuerdo de ti, Esperanza. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Empecé a llorar mientras escribía. No, no estoy bien. Necesito ayuda. Dime qué necesitas, lo que sea. Por ahora solo necesito saber que puedo contar contigo. ¿Puedo? Siempre has podido. Avísame cuando estés lista para hablar. Estaré aquí. Guardé el teléfono. Limpié mis lágrimas. Y por primera vez en meses sentí que no estaba completamente sola. Los días siguientes fueron de un silencio tenso. Emiliano no volvió a pedirme dinero, pero su presencia era cada vez más agresiva. Azotaba puertas, gritaba a los niños, miraba mis cosas con un desprecio que me helaba la sangre. Una tarde, cuando salí a comprar pan, regresé y encontré mi habitación abierta. Entré con el corazón acelerado. Todo estaba revuelto. Mis cajones abiertos, mi ropa tirada en la cama, mi joyero volcado. Habían estado buscando algo. Revisé rápidamente. La caja de avena seguía en su lugar. La tarjeta secreta estaba a salvo. El teléfono secreto también. Pero mi anillo de bodas había desaparecido. El anillo que Rodrigo me puso en el dedo hace 42 años. El anillo que nunca me quité, ni siquiera cuando él murió. El anillo que me quitaba solo para bañarme y que guardaba en una cajita de terciopelo. Había desaparecido. Bajé las escaleras furiosa. ¡Isela! ¡Emiliano! Los encontré en la cocina. ¿Quién entró a mi habitación? Isela levantó la vista de su teléfono. ¿De qué hablas? Mi habitación está revuelta. Alguien entró, y mi anillo de bodas desapareció. Emiliano se encogió de hombros. Yo no fui. Yo tampoco, mamá, dijo Isela. A lo mejor lo perdiste. No lo perdí, me lo robaron, y sé que fueron ustedes. Emiliano se levantó de la silla. Cuidado con lo que dices, Esperanza. ¿O qué? ¿Me vas a golpear otra vez? Si es necesario. Isela se puso de pie. Ya basta, los dos. Mamá, nadie te robó nada. Estás paranoica. Estás inventando cosas. No estoy inventando nada. Primero fueron mis aretes. Ahora es mi anillo. ¿Qué sigue? ¿Van a vender toda mi casa mientras yo duermo? Isela soltó una risa seca. No seas ridícula. Pero algo en su mirada me confirmó lo que ya sabía. Ellos tenían mi anillo. Y lo habían vendido. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. Mis aretes, mi anillo, mi dignidad, mi paz y lo peor, mi hija, porque la mujer que vivía en mi casa ya no era Isela, era una extraña con su rostro. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Fui a una notaría. Le pedí al notario que me explicara cómo funcionaban las herencias. ¿Cómo funcionaban los testamentos? ¿Qué pasaba si alguien te robaba? El notario, un hombre de unos 60 años con anteojos gruesos, me escuchó con atención. Señora, si usted sospecha que sus familiares la están despojando de sus bienes, puede tomar medidas legales, puede desheredarlos, puede proteger su patrimonio. ¿Cómo? Primero, necesitamos documentar todo, cada robo, cada amenaza, cada agresión. Segundo, necesitamos testigos. ¿Hay alguien que pueda dar fe de lo que está viviendo? Pensé en mis vecinas, en la señora Remedios que vivía en la casa de al lado, en don Arturo que vendía tamales en la esquina, pero me daba vergüenza contarles. No, mentí. El notario asintió. Entonces será más difícil, pero no imposible. ¿Tiene usted algún documento que compruebe que la casa es suya? Sí, las escrituras. Bien, guárdelas en un lugar seguro. Un lugar donde ellos no puedan encontrarlas. Y si la situación se pone peligrosa, llame a la policía. Salí de la notaría con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque sabía que había opciones. Terror porque sabía que usar esas opciones significaba perder a mi familia para siempre. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Isela esperándome en la sala. «Mamá, ¿dónde estabas?» Salí a caminar. ¿A caminar? ¿A dónde? Al parque. Isela entrecerró los ojos. ¿Solo al parque? Sí, Isela, solo al parque.
¿Por qué me interrogas? Porque Emiliano te vio salir de una notaría. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Me estaban siguiendo? No te estábamos siguiendo. Emiliano pasaba por ahí y te vio. ¿Qué estabas haciendo en una notaría, mamá? Pensé rápido. Estaba preguntando por mi testamento. Quiero actualizarlo. ¿Actualizarlo? ¿Por qué? Porque soy una mujer de 61 años, Isela. Es normal que tenga mis cosas en orden. Isela se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a poner en ese testamento? La miré directo a los ojos. Eso es asunto mío. Mi hija apretó la mandíbula. Está bien, mamá. Guárdate tus secretos. Pero te advierto algo. Si estás pensando en desheredarme, te vas a arrepentir. ¿Me estás amenazando? No, te estoy avisando. Y salió de la sala. Esa noche, guardé las escrituras de la casa en un sobre manila. Las escondí dentro de una Biblia vieja que nadie abría. La Biblia la puse en el estante más alto de mi closet, detrás de unas cajas de zapatos, y saqué el teléfono secreto. Escribí otro mensaje. Creo que pronto voy a necesitar tu ayuda de verdad. ¿Sigues ahí? La respuesta llegó en segundos. Aquí estoy. Dime qué necesitas y cuándo lo necesitas. Pronto. Te avisaré pronto. Guardé el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un plan. Un plan para salir de esto. Un plan para recuperar mi vida. Pero antes de poder ejecutarlo, las cosas se pusieron mucho peor. 3 días después, llegó el cobrador de la luz. Tocó a la puerta. Yo abrí. «Buenos días, señora. Vengo a dejar el recibo de la luz». Me entregó el papel. Lo abrí. 3,200 pesos. Me quedé helada. Debe haber un error. Mi recibo nunca pasa de 800 pesos. No hay error, señora. Hubo un consumo excesivo este bimestre. Pero eso es imposible. El cobrador se encogió de hombros. Es lo que marca el medidor. Si tiene alguna duda, puede llamar a la compañía. Se fue. Yo me quedé ahí, con el recibo en la mano, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Entré a la casa. Fui directo a la sala, donde Emiliano estaba viendo televisión. «¿Qué es esto?», le dije, mostrándole el recibo. Él ni siquiera volteó a verme. El recibo de la luz. 3,200 pesos, Emiliano. ¿Qué hicieron? ¿Dejaron todas las luces prendidas las 24 horas? No sé de qué hablas. Claro que sabes, este recibo está inflado y sé que fue a propósito. Ustedes están tratando de quebrarme económicamente para que les dé más dinero. Emiliano finalmente me miró y sonrió. Esa sonrisa fría y calculadora que ya conocía. Paga el recibo, Esperanza, o nos cortan la luz. Y si nos cortan la luz, los niños no van a poder hacer su tarea. ¿Quieres eso? Esto es tu culpa. Pruébalo. No pude, porque no tenía pruebas. Solo tenía un recibo imposible y la certeza de que me estaban destruyendo lentamente. Esa noche saqué el teléfono secreto por última vez antes de que todo explotara. Escribí un mensaje largo. Le conté todo. El dinero, las amenazas, los robos, la bofetada, el recibo inflado. Y terminé con una pregunta. ¿Qué hago? Ya no aguanto más. La respuesta llegó 1 hora después. Esperanza, lo que estás viviendo es violencia patrimonial y abuso familiar. Puedes denunciarlos. Yo puedo ayudarte. Pero necesito que me digas, ¿estás lista para dar ese paso? Porque una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Leí el mensaje una y otra vez. ¿Estaba lista? ¿Estaba lista para denunciar a mi propia hija? ¿Estaba lista para perder a mis nietos? ¿Estaba lista para quedarme completamente sola? No lo sabía, pero sabía una cosa. No podía seguir viviendo así. Escribí una última respuesta esa noche. Todavía no estoy lista, pero pronto lo estaré. Gracias por estar ahí. Guardé el teléfono. Apagué la luz y me preparé para lo que vendría, porque sentía en mis huesos que algo terrible estaba por suceder. Y tenía razón. Lo que sucedió 3 días después cambió todo. Era viernes por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando sopa de verduras. Los niños, Sebastián y Valeria, jugaban en el patio trasero. Isela había salido al mercado, y Emiliano estaba en su habitación, como siempre, viendo la televisión. O eso creía yo. Cuando subí a mi cuarto a buscar un suéter porque empezaba a hacer frío, escuché voces. Venían de la habitación de Isela y Emiliano. La puerta estaba entreabierta. Normalmente no me detengo a escuchar conversaciones ajenas,
pero algo en el tono de voz de Emiliano me hizo quedarme inmóvil en el pasillo. «Te digo que ya casi está», decía Emiliano. «¿Estás seguro?», respondió otra voz. No era Isela, era un hombre. Me acerqué con cuidado. Puse la espalda contra la pared y escuché. «Sí, compadre. La vieja ya está prácticamente quebrada. Le hemos sacado como 6,000 pesos en estos 2 meses. Y todavía le quedan las joyas que le faltan, algunos muebles que podemos vender y, lo más importante, la casa». «¿Y ella ya firmó el poder notarial?». «No. Se puso terca con eso. Pero no importa. Tengo otro plan». «¿Cuál?». «Voy a hacer que se vea mentalmente incapaz. Voy a documentar que está senil, que se le olvidan las cosas, que dice que le roban cuando ella misma las pierde. Ya llevo un cuaderno con anotaciones. Cuando tenga suficiente, la llevo con un médico que me debe un favor y consigo un certificado de incapacidad mental». El otro hombre soltó una risa. «Eres un cabrón, Emiliano. Los negocios son negocios, compadre. Esa casa vale como 3 millones de pesos. Está en una zona que se está revalorizando. Si logro que Isela herede todo y luego convenzo a mi suegra de firmar la casa a nombre de Isela, podemos venderla y dividir el dinero». «¿E Isela sabe todo esto?». Hubo un silencio. «Isela sabe lo que necesita saber. Ella cree que solo estamos ahorrando un poco de dinero hasta que mi negocio despegue. No sabe que ya vendí sus aretes y su anillo. No sabe que estoy inflando los recibos para sacarle más dinero. Y definitivamente no sabe que planeo vender esta casa en cuanto sea legalmente posible. ¿Y si la vieja se da cuenta? No se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, ya es demasiado tarde. Además, ¿a quién le va a decir? No tiene amigos, no tiene familia. Está sola, completamente sola». Sentí que las piernas me temblaban. Me alejé de la puerta con cuidado. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Entré a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me dejé caer en la cama. No podía respirar. Todo era mentira. Todo era una trampa. Emiliano nunca tuvo intención de convivir como familia. Nunca tuvo intención de cuidarme. Desde el principio, desde el primer día que se mudaron a mi casa, su único objetivo era despojarme de todo. Y lo peor de todo, Isela lo sabía. Tal vez no sabía los detalles. Tal vez no sabía sobre las joyas vendidas o los recibos inflados, pero sabía que me estaban usando, sabía que me estaban robando, y no hizo nada para detenerlo. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo todo mi mundo se desmoronaba. Pensé en Rodrigo, en lo que él diría si estuviera vivo, en cómo me protegería, en cómo echaría a Emiliano de la casa a patadas, pero Rodrigo no estaba, y yo estaba sola. Completamente sola. Saqué el teléfono secreto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. «Necesito verte. Urgente». Descubrí algo grave. La respuesta llegó en 2 minutos. «¿Dónde y cuándo?». «Mañana, en la cafetería del parque, a las 10 de la mañana. Ahí estaré». «¿Estás en peligro ahora?». «No lo sé, pero tengo miedo. Si sientes que estás en peligro inmediato, llámame. Al número que te di. No importa la hora. ¿De acuerdo?». «De acuerdo». Guardé el teléfono. Y esa noche no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada paso en el pasillo me hacía pensar que venían por mí. Cada crujido de la casa me hacía imaginar lo peor. A las 3 de la madrugada, escuché que alguien intentaba abrir la puerta de mi habitación. La manija se movió. 1 vez, 2 veces. Luego, silencio. Me quedé congelada en la cama, sin atreverme a respirar. Minutos después, escuché pasos alejándose. Al día siguiente, desperté con ojeras y el corazón acelerado. Esperé a que Isela y Emiliano salieran. Le habían dicho a los niños que los llevarían a casa de la otra abuela. En cuanto se fueron, me arreglé rápidamente. Me puse un suéter, tomé mi bolsa y salí de la casa. Caminé rápido hacia el parque. Sentía que alguien me seguía, aunque cuando volteaba no había nadie. Llegué a la cafetería a las 10 en punto, y ahí estaba él, comandante Julián Ortega. Nos habíamos conocido hace 20 años, cuando yo trabajaba en la firma de abogados. Él era un joven policía que venía a presentar reportes. Yo le ayudé en un caso complicado, dándole acceso a documentos que necesitaba. Desde entonces, mantuvimos una amistad respetuosa. Con el tiempo, Julián ascendió.
Se convirtió en comandante y ahora era el jefe de policía del sector. Me vio entrar y se levantó de la mesa. Me saludó con un abrazo. Esperanza, hace años que no nos veíamos. Lo sé, Julián. Gracias por venir. Nos sentamos. Él pidió 2 cafés y yo le conté todo. Desde el principio. Desde el día que Isela me convenció de que vivieran juntos. Desde la primera vez que me pidieron dinero. Desde los robos. Desde la bofetada. Desde el recibo inflado. Y finalmente, le conté lo que escuché ayer. El plan de Emiliano. El certificado de incapacidad mental. La venta de la casa. Julián me escuchó en silencio. Su rostro se fue endureciendo con cada detalle. Cuando terminé, él dejó su taza de café sobre la mesa. Esperanza, lo que me estás describiendo es un delito grave. Es violencia patrimonial. Es fraude. Y si logran hacerte firmar algo bajo coacción o bajo el pretexto de incapacidad mental, también sería despojo. Lo sé, pero no tengo pruebas, Julián. Solo tengo mi palabra. Tu palabra es suficiente para empezar, pero necesitamos documentar todo. ¿Tienes recibos? ¿Mensajes? ¿Algo que demuestre lo que te están haciendo? Pensé rápido. Tengo el recibo de luz inflado. Tengo el estado de cuenta de mi banco, donde se ve que he estado retirando dinero constantemente. Y tengo esto. Saqué mi teléfono personal. Les mostré los mensajes que Isela me había enviado pidiéndome dinero. No eran muchos, pero eran algo. Julián los revisó. Esto ayuda, pero necesitamos más. Necesitamos pruebas concretas de las amenazas, de los robos. ¿Cómo? ¿Puedes grabar conversaciones? Me quedé helada. ¿Grabarlos? Sí. Si Emiliano vuelve a amenazarte o a pedirte dinero, grábalo. Con tu teléfono, sin que se dé cuenta. No sé si pueda. Julián puso su mano sobre la mía. Esperanza, entiendo que tienes miedo. Entiendo que es tu hija. Pero lo que te están haciendo es un crimen. Y si no hacemos algo ahora, van a terminar de despojarte de todo, incluyendo tu casa. Tenía razón. Lo sabía. Pero la idea de grabar a mi propia hija, de reunir pruebas contra ella, me partía el corazón. Necesito pensarlo, dije. Julián asintió. Está bien. Tómate tu tiempo, pero no mucho. Mientras más tiempo pase, más difícil será revertir el daño. Y si Emiliano logra conseguir ese certificado de incapacidad mental... No terminó la frase. No hizo falta. Nos despedimos con otro abrazo. Ten mi número en marcación rápida, me dijo Julián antes de irse. Si pasa algo, si sientes que estás en peligro, llámame. Llegaré en minutos. Asentí, y regresé a casa con el corazón pesado. Cuando llegué, Isela y Emiliano ya habían regresado. Estaban en la sala, discutiendo en voz baja. En cuanto me vieron entrar, se callaron. «Hola, mamá», dijo Isela con una sonrisa forzada. «¿Dónde estabas?» «Fui a caminar al parque». «¿Al parque? ¿Sola?» «Sí, Isela. Sola. ¿Algún problema?» Emiliano me miró con desconfianza. «¿Con quién hablaste en el parque?» Sentí un escalofrío. «¿Cómo sabes que hablé con alguien?» «Te vi», dijo Emiliano. «Te vi entrando a la cafetería. ¿Con quién estabas?» Me quedé helada. ¿Me había seguido? «Con una amiga», mentí. «Una amiga del trabajo de hace años». «¿Qué amiga?» «Emiliano, no tengo por qué darte explicaciones». Él se levantó del sillón. «Sí tienes que dármelas, porque estás actuando muy raro últimamente, saliendo a escondidas, guardando secretos». «No estoy guardando secretos». «Sí lo estás. Y sé que estás planeando algo». «¿Y planear algo? ¿De qué hablas?» Emiliano caminó hacia mí. Se detuvo a centímetros de mi cara. «Te vi salir de la notaría la semana pasada. Te vi en el parque hoy. Sé que estás buscando ayuda. Sé que quieres echarnos de aquí». «Esta es mi casa, Emiliano. Puedo echarlos cuando yo quiera». Él sonrió. Esa sonrisa que ya me daba pesadillas. «No puedes, porque tengo derechos como inquilino, porque Isela es tu hija, y porque si intentas algo, voy a demostrar que estás loca, que estás senil, que no estás en condiciones de tomar decisiones». Ahí estaba, la amenaza que escuché ayer, la misma amenaza, ahora dicha en mi cara. «No estoy loca, eso lo veremos». Isela se puso de pie. «Emiliano, ya basta». Pero su voz no tenía fuerza, no tenía convicción. Emiliano me dio la espalda. «Cuídate, Esperanza, porque estás jugando con fuego». Y subió las escaleras. Isela me miró. Por un momento vi a mi hija, a la verdadera Isela, a la niña que yo crié.
Vi culpa en sus ojos, vi arrepentimiento, pero entonces bajó la mirada. Deberías tener más cuidado, mamá. Y me dejó sola en la sala. Subí a mi habitación, cerré la puerta con seguro, saqué el teléfono secreto y escribí un mensaje a Julián. Me amenazó. Me dijo que va a demostrar que estoy loca, que va a quitarme todo. Necesito ayuda. La respuesta llegó inmediatamente. Empieza a grabar todo, cada conversación, cada amenaza, y mantén ese teléfono bien escondido. Voy a hablar con un juez conocido mío. Vamos a preparar una orden de protección preventiva, pero necesito pruebas. Lo haré. Y Esperanza, si la situación se pone violenta, no dudes en llamarme, día o noche. ¿De acuerdo? De acuerdo. Guardé el teléfono. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba aire. Y fue ahí, en la cocina oscura, donde vi algo que me heló la sangre. Sobre la mesa había un folder con el logo de un hospital psiquiátrico. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos, formularios y una carta dirigida a un doctor. Estimado doctor Mendoza, le escribo para solicitar una evaluación psiquiátrica para mi suegra, la señora Esperanza Costilla, de 61 años. En los últimos meses hemos notado un deterioro cognitivo considerable. Olvida dónde pone las cosas y luego nos acusa de robarle. Tiene episodios de paranoia. Cree que la estamos vigilando o persiguiendo. Su comportamiento se ha vuelto errático e impredecible. Adjunto un registro de incidentes que he documentado en los últimos 2 meses. Solicito una evaluación completa para determinar si es necesario iniciar un proceso de interdicción por incapacidad mental. Atentamente, Emiliano Vargas Torres. Mis manos temblaban tanto que el papel se caía. Ya lo había hecho. Ya había iniciado el proceso. Ya había fabricado evidencia de que yo estaba loca, y ese registro de incidentes que mencionaba era el cuaderno del que habló por teléfono. Un cuaderno lleno de mentiras. Saqué mi teléfono personal. Con manos temblorosas le tomé fotografías a todos los documentos, a la carta, a los formularios, y guardé todo exactamente como estaba. Subí a mi habitación. Le envié las fotos a Julián por el teléfono secreto. Su respuesta llegó en minutos. Esto es oro, Esperanza. Es prueba de intento de fraude. Mañana a primera hora voy con un juez. Vamos a detener esto. ¿Qué hago mientras tanto? Actúa normal. No dejes que sepan que encontraste esto. Y mantente alerta. Si Emiliano sospecha que descubriste su plan, puede volverse violento. Está bien. Esperanza, aguanta un poco más. Ya casi terminamos con esto. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, sentada en mi cama, con el teléfono secreto en una mano y la fotografía de Rodrigo en la otra. Ayúdame, amor, susurré. Ayúdame a salir de esto. Y mientras la noche avanzaba, mientras escuchaba los sonidos de la casa durmiendo, supe que se acercaba el final. Un final que sería doloroso, un final que sería necesario, pero un final al fin, porque ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir siendo prisionera en mi propia casa, y aunque me doliera el alma, aunque me destrozara el corazón, sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que luchar, aunque esa lucha significara perder a mi hija para siempre. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Tuve que actuar como si nada hubiera pasado, como si no supiera del plan, como si no hubiera visto los documentos, como si mi mundo no se estuviera derrumbando. Julián me llamó al teléfono secreto el lunes por la mañana. Esperanza, ya hablé con el juez. Está dispuesto a escucharte, pero necesita que presentes una denuncia formal. Y necesita que tengas más pruebas de las amenazas verbales. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones, videos, testigos, algo que demuestre que Emiliano te ha amenazado directamente. Julián, si empiezo a grabar conversaciones, él se va a dar cuenta. No tiene que darse cuenta. Usa tu teléfono. Déjalo grabando en tu bolsillo o en la mesa, como si estuviera ahí por accidente. Respiré profundo. Está bien, lo intentaré. Y Esperanza, ten mucho cuidado. Si Emiliano sospecha algo, la situación puede escalar. Mantén tu teléfono personal siempre contigo. Y si sientes peligro, márcame de inmediato al número de emergencia que te di. Lo haré.
Esa tarde, cuando Emiliano llegó de la calle, yo estaba en la cocina preparando la cena. Entró como siempre, con esa actitud de dueño de todo. Esperanza, necesito hablar contigo. Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar. ¿De qué? De dinero. Ya llegó tu pensión de este mes, ¿verdad? Sí. Bien. Necesito 4,000 pesos. Sentí que la sangre me hervía, pero me contuve. Saqué mi teléfono personal del bolsillo del delantal. Lo puse sobre la mesa de la cocina, con la pantalla hacia abajo, como si lo hubiera dejado ahí sin querer. Pero antes, activé la grabadora de voz. Emiliano, ya te he dado dinero los últimos meses, no puedo seguir dándote más. No te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo lo que vas a hacer. ¿Y si me niego? Emiliano se acercó a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Si te niegas, las cosas se van a poner muy feas para ti, vieja, muy feas. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Aquí las cosas se hacen como yo digo. Y si no te gusta, puedes irte. Pero esta casa se queda con nosotros. Esta casa es mía, Emiliano. Está a mi nombre. Él sonrió. Esa sonrisa que ya me daba náuseas. Por ahora. Pero no por mucho tiempo. Ya hablé con un doctor. Ya tengo documentada tu locura. En unas semanas voy a tener un certificado que dice que no estás en condiciones de tomar decisiones. Y entonces, Isela se va a hacer cargo de todo, incluyendo esta casa. Yo no estoy loca. Eso es lo que dicen todos los locos. Se dio la vuelta para salir, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Ah, y otra cosa. No vuelvas a salir sin avisarnos. No vuelvas a tener reuniones secretas con nadie, porque te estamos vigilando. Y si vuelves a intentar buscar ayuda, te voy a encerrar en tu cuarto y nadie te va a encontrar. Salió de la cocina. Yo me quedé ahí, temblando. Tomé mi teléfono. Detuve la grabación. La escuché. Estaba perfecta. Cada palabra, cada amenaza. Todo había quedado grabado. Esa noche le envié el audio a Julián por el teléfono secreto. Su respuesta fue inmediata. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Mañana voy con el juez. Con esto y los documentos que fotografiaste, podemos conseguir una orden de alejamiento y empezar el proceso legal contra Emiliano. ¿Estás lista? Miré la pantalla del teléfono. ¿Estaba lista? ¿Estaba lista para destruir a mi familia? ¿Estaba lista para ver a mi hija odiándome? ¿Estaba lista para quedarme completamente sola? Escribí una sola palabra. Sí. Bien. Mañana en la tarde voy a necesitar que vengas a presentar la denuncia formal. ¿Puedes salir de la casa sin que sospechen? Encontraré la manera. Perfecto. Te espero mañana a las 3 de la tarde en la comandancia. Y Esperanza, aguanta un poco más. Ya casi terminamos. Guardé el teléfono. Y esa noche, por primera vez en meses, dormí un poco mejor, porque sabía que había esperanza. Al día siguiente, martes, esperé a que Isela saliera con los niños a hacer unas compras. Emiliano estaba en su habitación viendo televisión. Me arreglé rápidamente, tomé mi bolsa y salí de la casa. Caminé rápido hacia la avenida principal. Tomé un taxi. A la comandancia de policía, por favor. El taxista asintió. 20 minutos después, estaba frente al escritorio de Julián. Él me recibió con un abrazo. ¿Viniste? Bien, siéntate. Me senté. Julián sacó varios documentos. Este es el formato de denuncia. Vamos a acusar a Emiliano de violencia patrimonial, amenazas, despojo y tentativa de fraude. Con las grabaciones y las fotografías de los documentos, tenemos un caso sólido. Empecé a llenar el formato. Con cada línea que escribía, sentía que estaba cavando la tumba de mi relación con mi hija. Pero no me detuve, porque ya no podía seguir viviendo así. Cuando terminé, Julián revisó todo. Perfecto. Ahora, voy a pedirle al juez que emita una orden de alejamiento temporal contra Emiliano. Eso significa que no podrá acercarse a ti. La policía lo va a notificar en las próximas horas. ¿Y qué va a pasar con Isela? Julián me miró con tristeza. Esperanza, si Isela estuvo involucrada en el robo de tu pensión o en el plan de Emiliano, ella también puede enfrentar cargos. Pero por ahora, nos vamos a enfocar en Emiliano. ¿Ella también te ha amenazado? Pensé en todas las veces que Isela me pidió dinero, en todas las veces que me llamó egoísta, en todas las veces que miró hacia otro lado cuando Emiliano me faltaba al respeto. No directamente, pero fue cómplice. Julián asintió. Entiendo.
Vamos paso por paso. Primero sacamos a Emiliano de tu casa, después vemos qué hacemos con Isela. Firmé la denuncia. Julián me acompañó hasta la puerta. Esperanza, en unas horas vamos a ir a tu casa a notificar a Emiliano. Necesito que cuando lleguemos estés preparada. Puede ponerse violento, puede gritar, puede intentar intimidarte, pero vamos a estar ahí para protegerte. ¿Y si Isela me odia? Julián puso su mano en mi hombro. Puede que te odie ahora, pero algún día, cuando entienda lo que ese hombre estaba haciendo, te va a agradecer. Y si no lo hace, al menos tú estarás a salvo. Regresé a casa en otro taxi. Cuando llegué, Isela ya había regresado. Estaba en la cocina preparando la comida. Hola, mamá. ¿Dónde estabas? Fui al doctor. ¿Al doctor? ¿Estás enferma? Solo un chequeo de rutina. Isela me miró con desconfianza. ¿Qué doctor? El doctor Ramírez, mi médico de siempre. Mentí con tanta naturalidad que me sorprendí a mí misma. Isela no dijo nada más, pero supe que no me creyó. A las 5 de la tarde escuché las sirenas. Mi corazón empezó a latir como loco. 2 patrullas se estacionaron frente a mi casa. Julián bajó de una de ellas, acompañado de 3 oficiales más. Emiliano salió corriendo de su habitación. ¿Qué carajos pasa? ¿Por qué hay patrullas aquí? Isela salió de la cocina. Mamá, ¿qué está pasando? Yo no dije nada. Julián tocó a la puerta. Emiliano abrió. ¿Quién es usted? Comandante Julián Ortega. ¿Es usted Emiliano Vargas Torres? Sí. ¿Qué quiere? Tengo una orden de alejamiento en su contra. Ha sido acusado de violencia patrimonial, amenazas, despojo y tentativa de fraude contra la señora Esperanza Costilla. Tiene que desalojar esta propiedad inmediatamente. El rostro de Emiliano se puso rojo. ¿Qué? Esto es una locura. No es una locura, señor. Es una orden judicial. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Emiliano se volteó hacia mí. ¿Fuiste tú? ¿Tú hiciste esto? No respondí. Isela se acercó. Mamá, ¿qué hiciste? Finalmente hablé. Lo que debía hacer hace meses. Protegerme. Emiliano caminó hacia mí. Julián se interpuso inmediatamente. Un paso más y lo arresto por desacato. Emiliano apretó los puños. Esto no se va a quedar así, vieja estúpida. Te vas a arrepentir. Ya me escuchó, señor Vargas. Cualquier amenaza adicional será documentada. Ahora, recoja sus cosas. Emiliano subió las escaleras hecho una furia. Isela se quedó ahí, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. No era solo enojo, era odio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia, mamá? Isela, él te estaba usando. Nos estaba usando a las 2. Vendió mis joyas, infló los recibos, planeaba quitarme mi casa haciéndome pasar por loca. Eso no es cierto. Saqué mi teléfono. Le puse la grabación. Isela escuchó la voz de su esposo. Cada palabra, cada amenaza. Cuando terminó, ella tenía lágrimas en los ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia. Tú lo provocaste, tú lo obligaste a hacer esto con tu egoísmo. Isela. No, mamá, no quiero escucharte. Elegiste a la policía sobre tu propia familia. Elegiste tu dinero sobre tus nietos. Yo no elegí nada. Emiliano me obligó. Emiliano bajó las escaleras con 2 maletas. Vámonos, Isela. Mi hija lo miró. ¿A dónde vamos a ir? A casa de mi hermano. Por ahora. Isela subió corriendo las escaleras. Empezó a empacar cosas a toda prisa. Yo me acerqué a Julián. No quiero que se lleven a los niños. Julián negó con la cabeza. Esperanza, son sus nietos, pero Isela es la madre. No podemos impedir que se los lleve a menos que haya una orden judicial que lo autorice. Y eso lleva tiempo. ¿Y si no los vuelvo a ver? Entonces tendrás que luchar por ese derecho. Pero primero necesitas estar a salvo. 20 minutos después, Isela bajó con los niños. Sebastián y Valeria me miraban confundidos. «Abuela, ¿por qué nos vamos?», preguntó Sebastián. «Porque tu abuela es una mala persona», respondió Isela. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. «Isela, no les digas eso. Es la verdad». Salieron de la casa. Emiliano me lanzó una última mirada llena de veneno. «Esto no termina aquí». Y se fueron. Los vi subir a un carro. Los vi alejarse. Y en ese momento me quedé completamente sola. Julián puso su mano en mi hombro. «Lo hiciste bien, Esperanza. Sé que duele, pero lo hiciste bien». Cerré la puerta
y me dejé caer en el piso del recibidor y lloré. Lloré como no había llorado en años, porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hija y a mis nietos, y no sabía si algún día los volvería a ver. Julián se quedó conmigo un rato, me preparó un té, se aseguró de que estuviera bien. Antes de irse, me dejó su número personal. Cualquier cosa, Esperanza, cualquier cosa. Esa noche, caminé por mi casa. La casa que ahora estaba vacía, la casa que ahora era solo mía. Subí a mi habitación, saqué el teléfono secreto. Le escribí a Julián: gracias por todo. No sé qué hubiera hecho sin ti. No tienes que agradecer. Hiciste lo correcto. Descansa. Mañana seguimos con el proceso. Guardé el teléfono. Me acosté en mi cama y miré por la ventana hacia el jardín oscuro, donde alguna vez crecieron mis bugambilias, donde alguna vez jugaron mis nietos, donde alguna vez fui feliz. Y pensé, ¿valió la pena? No lo sabía todavía, pero sabía una cosa: ya no era una prisionera, ya no vivía con miedo, ya no me iban a robar, ya no me iban a golpear. Y eso, de alguna forma, tenía que valer algo. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa estaba en silencio, un silencio que no había experimentado desde que ellos se mudaron. No había gritos, no había portazos, no había pasos pesados en las escaleras, solo silencio. Y aunque ese silencio debería haberme traído paz, me traía algo más: soledad. Una soledad tan profunda que a veces me sentaba en la sala y me preguntaba si había hecho lo correcto. Julián me llamaba todos los días. ¿Cómo estás, Esperanza? Bien, mentía. ¿Has sabido algo de Isela? No, nada. Y era verdad. Mi hija no había llamado, no había enviado mensajes, no había dado señales de vida. Era como si yo hubiera muerto para ella. Una semana después del desalojo, Julián vino a visitarme. Traía más documentos. Esperanza, tenemos que hablar sobre los siguientes pasos. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Emiliano presentó una contrademanda. Dice que tú lo acusaste falsamente, que él nunca te amenazó, que todo fue un malentendido. Pero tengo las grabaciones, tengo las fotografías de los documentos. Lo sé, y eso es lo que nos va a salvar. Pero necesitamos prepararnos para un juicio. Va a ser largo, va a ser difícil y va a ser público. Sentí un nudo en el estómago. ¿Público? Sí, los vecinos van a enterarse, tal vez los medios. Este tipo de casos a veces atraen atención. No quiero eso. Lo sé, pero es parte del proceso, y hay algo más que necesito preguntarte. Julián hizo una pausa. ¿Quieres incluir a Isela en la demanda? Me quedé helada. ¿A Isela? Sí, ella también tomó dinero de ti. Ella también fue cómplice del plan de Emiliano, aunque no estuviera al tanto de todos los detalles. Técnicamente, podríamos acusarla también. Cerré los ojos. No. ¿Estás segura? Sí. Isela es mi hija, y aunque me haya hecho daño, no puedo hacerle eso. Julián asintió lentamente. Está bien. Respeto tu decisión, pero quiero que sepas algo. Isela puede ser llamada como testigo, y dependiendo de lo que diga, ella puede incriminarse a sí misma. Entiendo. ¿Y qué hay de tu testamento? ¿Ya lo modificaste? Esa pregunta me dolió más que cualquier otra. No. Esperanza, necesitas proteger tu patrimonio. Si algo te pasa y tu testamento sigue dejando todo a Isela, Emiliano encontrará la forma de quedarse con tu casa. Tenía razón. Lo sabía. Está bien. Voy a modificarlo. Bien. Te voy a dar el contacto de un notario de confianza, alguien que puede ayudarte a redactar un testamento que proteja tus intereses. Esa tarde, después de que Julián se fue, me quedé sentada en la cocina durante horas, mirando las paredes que alguna vez fueron testigos de risas familiares, mirando la mesa donde comimos juntos, mirando el jardín donde mis nietos jugaron, y tomé una decisión que me dolió hasta los huesos, pero que sabía que era necesaria. Al día siguiente, fui a la notaría. El notario que Julián me recomendó era un hombre serio pero amable. Se llamaba licenciado Carranza. Señora Esperanza, entiendo que quiere modificar su testamento. Sí. ¿Puede decirme qué cambios desea hacer? Respiré profundo. Quiero desheredar a mi hija. El notario me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Está segura? Desheredar a un hijo es una decisión muy seria.
Lo sé, pero mi hija fue cómplice de un plan para despojarme de mi patrimonio, y aunque no la estoy demandando, no puedo permitir que herede algo que será usado en mi contra. Entiendo. ¿Y a quién desea dejar como heredera? Me quedé en silencio por un momento. A mis nietos, Sebastián y Valeria, pero con una condición: el dinero quedará en un fideicomiso hasta que cumplan 25 años, y mientras tanto será administrado por alguien de confianza. ¿Quién? El comandante Julián Ortega. El notario tomó notas. Está bien, eso es completamente válido. ¿Y su casa? Mi casa también. Quedará en fideicomiso para mis nietos. Nadie podrá venderla hasta que ellos cumplan la edad y decidan qué hacer con ella. Mientras tanto, si yo fallezco, la casa quedará cerrada o rentada, pero el dinero de la renta irá al fideicomiso. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Quiero dejar una carta explicando por qué tomé esta decisión, para que mis nietos, cuando crezcan, entiendan que no fue por odio, fue por protección. El notario asintió. Podemos hacer eso. Pasé las siguientes 2 horas redactando mi nuevo testamento, y cuando terminé de firmarlo, sentí un peso enorme saliendo de mis hombros. No era venganza, era protección, pero también era una despedida, porque sabía que Isela, cuando se enterara, nunca me perdonaría. Esa noche, escribí la carta para mis nietos. La escribí con lágrimas cayendo sobre el papel. Queridos Sebastián y Valeria, si están leyendo esto, es porque ya no estoy con ustedes, y probablemente su mamá les ha dicho cosas terribles sobre mí. Probablemente les ha dicho que yo los abandoné, que yo elegí mi dinero sobre mi familia, pero quiero que sepan la verdad. Yo los amé desde el primer día, los amé con cada fibra de mi ser, y cuando tuve que tomar la decisión de alejar a su papá de mi vida, fue la decisión más difícil que he tomado, pero era necesaria, porque su papá estaba tratando de robarme, de quitarme mi casa, de hacerme pasar por loca para poder quedarse con todo lo que su abuelo Rodrigo y yo construimos durante 40 años. Y yo no podía permitirlo, no porque fuera egoísta, sino porque esa casa, ese patrimonio, es su futuro. Es lo que yo quiero dejarles a ustedes. Su mamá cometió el error de elegir a un hombre que no la merecía, un hombre que la usó, que nos usó a todos. Y aunque eso me parte el corazón, no puedo cambiar el pasado. Solo puedo proteger su futuro. Por eso, esta casa es de ustedes. Este dinero es de ustedes. Y espero que cuando sean mayores, entiendan que cada decisión que tomé fue pensando en ustedes. Los amo. Siempre los he amado. Siempre los amaré. Su abuela, Esperanza. Guardé la carta en un sobre sellado. Se la di al notario para que la anexara al testamento. Y cuando salí de esa oficina, sentí algo extraño. No era felicidad, no era tristeza, era paz. Una paz dolorosa, pero paz al fin. Los siguientes días fueron de reconstrucción. Empecé a limpiar la casa, a deshacerme de todo lo que Emiliano había traído, de todos los muebles feos que había puesto en mi sala, de todas las cosas que no eran mías. Poco a poco, mi casa volvió a ser mi casa. Volví a poner mis plantas en el jardín. Compré nuevas bugambilias y las planté en el mismo lugar donde Emiliano había arrancado las otras. Volví a cocinar para mí. Comidas sencillas, sopas, guisados, arroz con leche. Volví a salir al parque, a caminar, a saludar a mis vecinas. La señora Remedios, mi vecina de al lado, me detuvo un día. Esperanza, me enteré de lo que pasó. Cuánto lo siento. Gracias, doña Remedios. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Si necesitas algo, aquí estoy. Y me abrazó. Ese abrazo me recordó que no estaba completamente sola, que todavía había gente buena en el mundo. Un mes después del desalojo, recibí una llamada inesperada. Era Isela. Mi corazón se aceleró cuando vi su nombre en la pantalla. ¿Hola? Mamá. Su voz sonaba fría, distante. Isela, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Los niños están bien, no gracias a ti. Sentí una punzada en el pecho. Isela, yo... No quiero escuchar tus excusas, mamá. Solo te llamo para avisarte algo. Emiliano y yo nos vamos a ir de la ciudad. Nos vamos a Guadalajara. Él consiguió trabajo allá. ¿A Guadalajara? Pero... No vamos a volver. Y no quiero que intentes contactarnos. Los niños no necesitan en su vida a una abuela que destrozó a su familia.
Isela, yo no destruí nada, yo solo me protegí. Eso es lo que tú crees, pero la verdad es que elegiste tu dinero sobre nosotros, y eso nunca te lo voy a perdonar. Hija, por favor. Adiós, mamá. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mi rostro. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía menos doloroso. Esa noche, saqué el teléfono secreto. Le escribí a Julián. Isela se va a Guadalajara. Me dijo que no quiere que los contacte, que no quiere que vea a mis nietos. La respuesta llegó en minutos. Lo siento, Esperanza. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Y algún día, cuando tus nietos crezcan, ellos van a entender. ¿Y si no entienden? Entonces habrás hecho lo correcto de todas formas, porque lo correcto no siempre es lo que trae felicidad inmediata. A veces, es lo que trae paz a largo plazo. Guardé el teléfono. Y esa noche, en lugar de llorar, hice algo diferente. Salí al jardín, me senté en mi vieja mecedora y miré las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Libre de las amenazas, libre de los robos, libre del miedo. Y aunque mi corazón estaba roto, sabía que había tomado la decisión correcta, porque a veces, protegerse a uno mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y a veces, amar a alguien significa dejarlos ir, incluso cuando duele, incluso cuando parece imposible, incluso cuando el precio es la soledad. Me quedé ahí, en el jardín, bajo las estrellas, sintiendo la brisa fresca de la noche, y susurré al viento: algún día entenderán, algún día. Y aunque no sabía si ese día llegaría, me aferré a esa esperanza, porque la esperanza era lo único que me quedaba. Y era suficiente. Pasaron 6 meses, 6 meses en los que mi vida se convirtió en una rutina tranquila, pero solitaria. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, preparaba mi café, salía a caminar al parque. Julián seguía visitándome una vez por semana. Se había convertido en algo más que mi abogado o mi protector. Se había convertido en mi amigo. ¿Cómo te sientes, Esperanza? Mejor, cada día un poco mejor. Y era verdad. Poco a poco, el dolor se fue convirtiendo en aceptación. La rabia se fue convirtiendo en paz. Aprendí a vivir sola sin sentirme sola. Retomé mis clases de tejido en el centro comunitario. Hice nuevas amigas. La señora Remedios y yo nos volvimos muy cercanas. Tomábamos café juntas los martes. Íbamos a misa los domingos. Mi pensión seguía llegando puntualmente cada mes. Y ahora, todo ese dinero era solo mío. Podía gastarlo como yo quisiera, sin presiones, sin amenazas. Por primera vez en años me compré ropa nueva. Me corté el cabello. Me hice un tratamiento facial. Empecé a parecerme otra vez a la mujer que solía ser antes de que Emiliano e Isela entraran a mi vida. El juicio contra Emiliano avanzaba lentamente. Julián me mantenía informada de cada paso. Emiliano contrató un abogado. Sigue insistiendo en que todo fue un malentendido. Pero las pruebas hablan por sí solas. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Unos meses más, tal vez un año. Estos procesos son lentos. Está bien, puedo esperar. Y podía, porque ya no vivía con miedo. Ya no vivía esperando que alguien me robara o me amenazara. Vivía en paz. Fue en el 8º mes cuando recibí la primera noticia. Julián llegó a mi casa con una expresión seria. Esperanza, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Isela y Emiliano. Las cosas no les están yendo bien en Guadalajara. Me senté en el sillón. ¿Qué quieres decir? Julián sacó su teléfono. Me mostró una publicación de redes sociales. Era de una conocida mutua de Isela, una prima lejana. La publicación decía: qué triste ver cómo algunas personas destruyen sus vidas por seguir a la persona equivocada. Isela siempre fue tan trabajadora y ahora mira en lo que se convirtió. No entiendo, dije. Hice algunas llamadas, explicó Julián. Emiliano nunca consiguió trabajo en Guadalajara. Mintió. Se fueron allá sin nada, sin ahorros, sin plan. ¿Y qué pasó? Están viviendo en un cuarto rentado en una zona muy humilde. Isela tuvo que conseguir trabajo limpiando casas. Emiliano sigue sin trabajar. Y al parecer, su relación está destruida. Pelean constantemente. Los vecinos se quejan del ruido. Sentí un nudo en el estómago. No era satisfacción lo que sentía. Era tristeza.
porque aunque Isela me había hecho tanto daño, seguía siendo mi hija. ¿Y los niños? Los niños están bien, hasta donde sé. Van a la escuela. Pero están viviendo en condiciones muy diferentes a las que tenían aquí. Me quedé en silencio. Esperanza, sé que esto debe ser difícil para ti. Lo es, pero no porque disfrute su sufrimiento. Es difícil porque me duele verlos así, aunque me hayan lastimado. Julián asintió. Eso habla bien de ti. 2 meses después llegó la segunda noticia. Esta vez fue la señora Remedios quien me la dio. Esperanza, ¿te enteraste? ¿De qué? De Emiliano. Lo arrestaron en Guadalajara. El corazón se me aceleró. ¿Lo arrestaron? ¿Por qué? Por intentar vender joyas robadas. Al parecer, le robó a la señora para la que Isela trabajaba limpiando. Entró a la casa cuando no había nadie y se llevó un joyero completo. Pero la señora tenía cámaras de seguridad. Me llevé la mano a la boca. Dios mío. Sí, y cuando la policía fue a buscarlo, encontraron más joyas en su cuarto. Joyas que no podía explicar de dónde había sacado. Mis joyas, las que me robó hace meses. Llamé a Julián de inmediato. «Julián, ¿ya te enteraste de lo de Emiliano?» «Sí, me acaban de informar. La policía de Guadalajara encontró varias piezas que coinciden con la descripción de las joyas que reportaste robadas. Mis aretes, mi anillo de bodas y otras cosas que ni siquiera sabía que me faltaban. ¿Qué va a pasar ahora? Van a procesarlo en Guadalajara por el robo reciente. Pero una vez que termine ese proceso, será extraditado aquí para enfrentar los cargos que ya tenemos contra él. Esperanza, este hombre va a ir a la cárcel, no hay duda». Colgué el teléfono. Y no sentí alegría, no sentí venganza, solo sentí cansancio. Cansancio de todo este dolor, de toda esta destrucción. 3 semanas después, recibí una llamada. Era un número desconocido. «¿Hola? ¿Mamá?» Era Isela. Su voz sonaba rota, destruida. «Isela. Mamá, necesito hablar contigo». «Está bien, habla». Escuché sollozos del otro lado de la línea. «Arrestaron a Emiliano. Está en la cárcel. ¿Y yo? Yo no tengo dinero para un abogado. No tengo dinero para nada. Apenas tengo para comer. Isela, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño. Sé que fui una mala hija. Pero por favor, mamá, por favor, necesito ayuda. Los niños necesitan ayuda». Cada palabra era una daga en mi corazón. «Isela, ¿tú sabías lo que Emiliano estaba planeando?» Silencio. «Contéstame con la verdad». Más sollozos. «No todo. No sabía que te había golpeado. No sabía que quería declararte incapaz. Pero sabía que te estaba quitando dinero. Sabía que había vendido tus joyas. Y no hice nada para detenerlo. ¿Por qué no? Porque tenía miedo. Tenía miedo de quedarme sola. Tenía miedo de que si lo dejaba, no iba a poder mantener a mis hijos sola. Y pensé que si tú nos dabas dinero, todos estaríamos bien. Pero no estaban bien, Isela. Estaban destruyéndome. Lo sé, mamá. Y lo siento. De verdad lo siento». Cerré los ojos. «Isela, no voy a ayudarte con un abogado para Emiliano. Mamá, por favor». «No, ese hombre me robó, me amenazó, me golpeó y planeó quitarme todo. No voy a mover un dedo para ayudarlo». «Está bien, lo entiendo. Pero, ¿y los niños? ¿Y yo? Mamá, no tengo trabajo estable. Apenas me alcanza para pagar la renta. Sebastián necesita lentes y no puedo pagarlos. Valeria está comiendo solo frijoles y arroz». Sentí que el corazón se me partía en 2. «¿Qué quieres que haga, Isela?» «No lo sé. Solo necesito ayuda. Cualquier ayuda». Respiré profundo. «Te voy a hacer una transferencia. 3,000 pesos, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que uses ese dinero solo en los niños, en comida, en útiles escolares, en lo que ellos necesiten. No en abogados para Emiliano, no en rentas caras, solo en los niños». «Sí, mamá, sí, lo prometo». «Y otra cosa, Isela, esto no significa que estemos bien. No significa que olvidé lo que pasó. Pero no voy a dejar que mis nietos sufran por los errores de sus padres. Gracias, mamá. Gracias. ¿Isela? ¿Sí? ¿Todavía amas a Emiliano?» Hubo un largo silencio. «No lo sé. Tal vez lo amaba. O tal vez solo tenía miedo de estar sola. Pero ahora que veo en lo que se convirtió nuestra vida, creo que nunca lo conocí realmente. Él te usó, Isela. Nos usó a las 2.
Lo sé. Colgamos. Esa tarde hice la transferencia. 3,000 pesos. No por Isela, por Sebastián y Valeria. Julián vino a visitarme al día siguiente. Escuché que hablaste con Isela. ¿Cómo te enteraste? Porque te conozco, Esperanza, y porque imaginé que te iba a buscar. Le di dinero, solo para los niños. Julián asintió. Hiciste bien, pero ten cuidado, no dejes que vuelva a manipularte. No lo hará. Ya aprendí. 3 meses después llegó la noticia final. Emiliano fue sentenciado a 5 años de prisión en Guadalajara por robo. Y después de cumplir esa sentencia, sería transferido a la Ciudad de México para enfrentar los cargos de violencia patrimonial, amenazas y fraude. En total, enfrentaba hasta 10 años de cárcel. Julián me lo confirmó con una llamada. Se acabó, Esperanza. Ganamos. Pero yo no sentí que había ganado nada. Solo sentí que finalmente podía cerrar ese capítulo. Isela me llamó una última vez ese año. Mamá, me voy a divorciar de Emiliano. Me parece bien, hija. Y quería preguntarte algo. Dime, ¿crees que algún día puedas perdonarme? Me quedé en silencio. No lo sé, Isela. Tal vez algún día, pero hoy todavía duele demasiado. Lo entiendo. Pero quiero que sepas algo. Aunque no pueda perdonarte ahora, nunca voy a dejar de preocuparme por ti. Y nunca voy a dejar de amar a mis nietos. Gracias, mamá. Cuídate, Isela. Y cuida a mis nietos. Lo haré. Y colgamos. Esa noche salí al jardín. Mis bugambilias habían crecido hermosas, más hermosas que antes. Me senté en mi mecedora y miré las estrellas y pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado. Porque sí, había perdido a mi hija, había perdido la relación con mis nietos, había perdido la ilusión de una familia unida, pero había ganado algo más valioso: mi dignidad, mi casa, mi paz y la certeza de que había hecho lo correcto. Emiliano estaba en la cárcel, no porque yo lo hubiera vengado, sino porque sus propias acciones lo llevaron ahí. Porque la vida, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas, y aunque me dolía ver a Isela sufriendo las consecuencias de sus decisiones, sabía que ese sufrimiento era necesario, porque solo a través del dolor se aprende, solo a través de la pérdida se valora lo que se tenía, y tal vez, solo tal vez, algún día Isela entendería que yo no la abandoné, que yo solo me protegí, y que a veces el amor más grande es el amor que te obliga a soltar. Me quedé ahí, bajo las estrellas, sintiendo la brisa fresca, y por primera vez en mucho tiempo sonreí, porque sabía que iba a estar bien, porque sabía que el karma había hecho su trabajo, y porque sabía que aunque el camino fue doloroso, valió la pena, valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de soledad, porque al final aprendí la lección más importante de todas, que a veces la justicia no llega de nuestras manos, llega del universo, y llega justo cuando tiene que llegar. Han pasado 2 años desde aquella noche en que Emiliano me arrastró por el cabello y me encerró en ese cuarto oscuro. 2 años desde que saqué mi teléfono secreto y pedí ayuda. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. Hoy tengo 63 años, y cuando me miro al espejo, veo a una mujer diferente. Veo arrugas que no estaban antes, canas que se multiplicaron, pero también veo algo más. Veo fortaleza, veo dignidad, veo paz. Mi casa sigue siendo mi refugio. La he ido llenando de nuevo con cosas que me hacen feliz. Plantas en cada rincón, fotografías de Rodrigo, libros que siempre quise leer y nunca tuve tiempo. El jardín está más hermoso que nunca. Las bugambilias crecieron tanto que la señora Remedios dice que parecen nubes rosadas flotando sobre la cerca. Sigo saliendo al parque todos los días. Sigo tomando café con mis amigas. Sigo asistiendo a mis clases de tejido. Mi vida es sencilla, pero es mía. Julián sigue visitándome. Ya no como mi abogado, sino como mi amigo. Tomamos café, platicamos, reímos. Hace unos meses me confesó algo. Esperanza, cuando me llamaste esa noche hace 2 años, no sabía qué tan grave era tu situación. Pero en cuanto escuché tu voz, supe que tenía que ayudarte, porque tú me ayudaste hace muchos años cuando nadie más lo hizo, y esa es una deuda que nunca olvidé. Tú no me debías nada, Julián. Claro que sí, y más que eso,
Me alegra haber estado ahí. Me alegra haber sido parte de tu recuperación. Esas palabras me conmovieron profundamente, porque me recordaron que aunque perdí una familia, gané amistades verdaderas. El juicio contra Emiliano terminó hace 6 meses. Fue declarado culpable de todos los cargos: violencia patrimonial, amenazas, fraude, despojo intentado. En total, lo sentenciaron a 12 años de prisión. 12 años en los que no podrá hacerle daño a nadie más. Cuando Julián me dio la noticia, no sentí alegría. No sentí venganza cumplida. Solo sentí alivio. Alivio de que finalmente había terminado. Mis joyas fueron recuperadas. Mi anillo de bodas, mis aretes de oro, todo. Cuando me los devolvieron, lloré. No porque fueran valiosos, sino porque representaban memorias, momentos con Rodrigo, pedazos de una vida que pensé que había perdido para siempre. Ahora los guardo en una caja de seguridad en el banco. Ya no los uso, pero saber que están ahí, a salvo, me da tranquilidad. Isela y yo hablamos cada 2 o 3 meses. No es una relación cercana. Todavía hay demasiado dolor, demasiadas heridas que no han sanado, pero es algo. Ella sigue en Guadalajara. Consiguió un trabajo estable en una tienda departamental. Nada lujoso, pero suficiente para mantener a sus hijos. Se divorció de Emiliano hace 1 año. Dice que fue la mejor decisión de su vida. Mamá, tenías razón, me dijo en nuestra última llamada. Ese hombre me destruyó nuestra familia. Y lo peor es que yo lo permití. Lo importante es que ya saliste de ahí, hija. Sí, pero perdí tanto en el camino. Te perdí a ti. Perdí tu confianza. Perdí años de mi vida. Todavía eres joven, Isela. Todavía puedes reconstruir. Lo estoy intentando, mamá. De verdad lo estoy intentando. Y yo le creo, porque aunque todavía no puedo perdonarla completamente, veo en ella un cambio. Veo arrepentimiento genuino. Veo crecimiento. Y eso me da esperanza. Mis nietos, Sebastián y Valeria, ahora tienen 11 y 9 años. Hablo con ellos por videollamada 1 vez al mes. Isela me lo permite. Al principio, las conversaciones eran incómodas. Los niños me veían con desconfianza, con la historia que Isela les había contado durante meses. Pero poco a poco, esa desconfianza se fue desvaneciendo. Ahora me cuentan de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. Sebastián quiere ser veterinario. Valeria quiere ser maestra. Les digo que estoy orgullosa de ellos, que los amo, que siempre voy a estar aquí si me necesitan. Y aunque no puedo abrazarlos, aunque no puedo verlos crecer de cerca, al menos puedo estar presente en sus vidas de esta manera. El testamento que modifiqué hace 2 años sigue vigente. Todo lo que tengo será de ellos cuando yo ya no esté. La casa, los ahorros, todo. Y la carta que escribí sigue guardada en la notaría, esperando el día en que ellos la lean, esperando el día en que entiendan. A veces, cuando estoy sola en la casa, me pregunto si tomé las decisiones correctas, si debí haber sido más paciente con Isela, si debí haber dado más oportunidades. Pero entonces recuerdo esa noche, recuerdo el dolor del cabello siendo arrancado, recuerdo el sabor de la sangre en mi boca, recuerdo el miedo de estar encerrada en ese cuarto oscuro, y sé que no tuve opción, que lo que hice fue supervivencia, no venganza, no egoísmo, supervivencia. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría las mismas decisiones, porque aprendí algo muy importante en estos 2 años. Aprendí que amarse a uno mismo no es egoísmo. Aprendí que poner límites no es crueldad. Aprendí que proteger tu paz es un acto de amor propio. Y aprendí que a veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia de sangre. La señora Remedios se ha convertido en la hermana que nunca tuve. Julián se ha convertido en el hijo que Isela no pudo ser. Mis amigas del tejido se han convertido en mi red de apoyo. Y aunque extraño lo que pudo haber sido, estoy agradecida por lo que es. Hace unas semanas, mientras regaba las bugambilias, encontré algo enterrado en la tierra. Una pequeña cajita de metal oxidada. La abrí con cuidado. Dentro había una fotografía vieja, una fotografía de Isela cuando tenía 5 años. Estaba en el jardín, sonriendo, con las manos llenas de tierra, plantando flores conmigo. Me quedé mirando esa fotografía durante mucho tiempo y lloré. Lloré por la niña que fue. Lloré por la mujer en la que se convirtió.
Lloré por todo lo que se perdió en el camino, pero también sonreí, porque esa niña de la fotografía todavía existe en algún lugar, y tal vez, solo tal vez, algún día volverá. Guardé la fotografía en mi habitación, en un marco pequeño sobre mi buró, para recordarme que aunque las personas cambian, el amor no desaparece, solo se transforma. Anoche tuve un sueño. Soñé con Rodrigo. Estábamos en el jardín. Él estaba plantando bugambilias. Yo estaba preparando café de olla, y me dijo algo que me quedó grabado al despertar. Hiciste bien, amor. Estoy orgulloso de ti. No sé si fue realmente un sueño, o solo mi subconsciente dándome el permiso que necesitaba, pero me dio paz. Hoy, mientras escribo esta historia en mi mente, mientras la repaso para contarla, sé exactamente por qué necesito compartirla. No para buscar compasión, no para buscar venganza, sino para que otra mujer, en algún lugar, sepa que no está sola, que si está viviendo lo que yo viví, hay salida, que si está siendo abusada, manipulada, despojada, hay esperanza, que no tiene que aguantar, que no tiene que quedarse callada, que tiene derecho a protegerse, que tiene derecho a vivir en paz, y que el amor a la familia no significa permitir el abuso. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, a tomar su teléfono, a pedir ayuda, entonces todo lo que viví habrá valido la pena, porque el silencio protege al abusador, pero la verdad libera a la víctima. Y yo ya no soy una víctima, soy una sobreviviente. Tengo 63 años, vivo sola en mi casa. Mis bugambilias florecen cada primavera. Y aunque mi vida no es perfecta, es mía. Y eso es suficiente. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, vi una mariposa posarse sobre las bugambilias. Era amarilla, brillante, hermosa, y pensé en algo que mi madre solía decirme cuando era niña. Las mariposas son las almas de nuestros seres queridos que vienen a visitarnos. No sé si creo en eso, pero me gusta pensarlo. Me gusta pensar que Rodrigo vino a verme. Me gusta pensar que está orgulloso. Me gusta pensar que todo estará bien. Y sabes algo, querida amiga, que me escuchas desde donde estés. Todo estará bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día, porque la vida siempre encuentra la forma de equilibrarse. El karma siempre cobra sus deudas, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar hasta que llegue. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para pedir ayuda. Y solo tienes que recordar una cosa, que tu vida te pertenece, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.